Entonces empezamos a transmitir. Edgar, buenas noches de la Casa de la Constitución de Lima. Le damos una cordial bienvenida a todos esta noche a Alborea Escucha de las propuestas de Puno para la nueva Constitución. Así que vamos a dejar a cargo esta noche la reunión a cargo de Edgar Condori Ramos, gran abogado de la ciudad de Juliaca, quien está a cargo de la transmisión esta noche. Edgar, desde Lima te damos el pase directamente allá a la ciudad de los vientos, Juliaca. Buenas noches, desde la ciudad de Juliaca. Déjeme presentarlo. Mi nombre es Edgar Condori Ramos, profesional en el área de Derecho. Para mí es un honor de poder compartir con personajes de conocimiento amplio en el tema, con el tema que hoy se va a desarrollar. Y queremos darle la bienvenida a todos los que están en diferentes partes del país y también del mundo. Tal vez nos estén viendo en otros países, peruanos, compañeros, patriotas de nuestro país. Y queremos también darle la bienvenida especialmente al Departamento de Región de Puno, que hoy le toca dar propuestas acerca de la nueva constitución. Y tenemos pues invitado especial a un constitucionalista de gran trayectoria, con conocimiento amplio en el tema, y que con él vamos a tocar un tema muy, creo que va a ser de amplio aprendizaje, y queremos que todos ustedes que estén en las redes sociales puedan compartir en sus grupos o puedan compartir a sus amigos. De esa manera podemos escucharlos, sus opiniones. Obviamente hay críticas buenas, malas, pero esperamos que puedan aportar con algo, con idea buena para que poder tener un futuro mejor en nuestro país. Yo creo que primero todo pensamiento siempre empieza en la mente. Obviamente que hay gente que va a estar de acuerdo, no va a estar de acuerdo, pero queremos que esas personas que aporten con ideas positivas, y queremos escuchar sus comentarios ahí abajo. Pueden comentar. De esa manera podemos nosotros rescatar las propuestas o ideas o criterios que tengan ustedes en esta noche y poderlos subir, y de esa manera poderlos interpretar sus opiniones o sus críticas o sus preguntas. Eso es el debate de esta noche, y esperamos que sea al gusto de todos ustedes, y queremos darle pues la bienvenida a nuestro departamento de región de Puno, al doctor Alberto Borea Udría, y un gusto de poderlo tener acá, doctor, a usted, y un caluroso, afectuoso saludo desde Puno, desde el lago Titicaca más alto del mundo, desde la ciudad de Juliaca, ciudad de los vientos, acá desde la tierra de los Cancachos, Ayaviri, desde los 7 Romas, desde la ciudad de Juli. Hay hermosos lugares turísticos acá. Contamos también con distintas actividades que llevan a nuestra región Puno adelante, y también ayuda a todo el país. Sector de minería, tenemos el negocio acá. Normalmente la gente practica el contrabando. Tenemos gente que se dedica a la agricultura, a la pesquería, gente que en la ciudad de Juliaca la gente es más dedicada al comercio, y esperamos hoy escuchar temas relacionados a esto. Y de esa manera queremos empezar esta noche, mis amigos, y darles la bienvenida a todos los que están en diferentes partes de la región y del país. Un caluroso bienvenida. Así que vamos a presentarle en esta parte a nuestro invitado especial de lujo que tenemos desde la ciudad de Lima, un doctor constitucionalista, conocedor del tema, y creo que nos va a discernir, nos va a ayudar y nos va a poder compartir sus conocimientos a través de este medio que hoy nos queda, porque no hay otro medio más, porque hoy en día nos podemos ver a través de estos Facebook, Zoom, de muchas plataformas que tiene hoy en día la internet, y podemos ser escuchados. Y para mí es un honor presentarlo al doctor. Así que vamos a darle bienvenida una vez más al doctor Alberto Borea Udría desde la ciudad de Lima. Doctor, buenas noches, bienvenido a la región de Puno.
¿Qué tal, Edgar? Encantado. Un saludo muy especial a todos los amigos de Puno, no solamente a los de Juliaca y a los de la capital Puno, sino también a los de Lampa, a Yaviri, en fin, Juli, todas las provincias de Puno, incluso Macusani, a Zángaro, en general, a todo el departamento de Puno. El sentido de este conversatorio es fundamentalmente escuchar de ustedes, los puneños, las propuestas que tendría que haber si es que se presentase un nuevo proceso de revisión constitucional en el cual estuviéramos en el punto de debatir cuáles son los cambios que necesitamos en la constitución, en el sistema constitucional peruano, para que el país efectivamente, en primer lugar, sea un país sentido como propio por todos los peruanos, y en segundo lugar, las innovaciones o las incorporaciones que ustedes harían o ustedes sugerirían desde la ciudad de Puno, desde la región Puno más bien, a los textos constitucionales, de tal manera que todos podamos sentirnos de una nación a la cual pertenecemos. La primera pregunta que tenemos que hacernos, Edgar y todos nuestros amigos de Puno, es si efectivamente necesitamos una revisión del sistema constitucional. Y a mí no me cabe ninguna duda, y a la Casa de la Constitución tampoco le cabe ninguna duda, en que es necesario hacer una reforma del sistema constitucional, porque el texto que en 1993 se impuso al Perú fue un texto consecuencia de un golpe de Estado y dictado por un dictador y por su grupo de poder más estrecho que gobernaba desde el famoso SIN, del Servicio de Inteligencia Nacional, que dirigía Vladimiro Montesinos, y de donde les daba órdenes a quienes supuestamente habían salido elegidos como secedistas, con el propósito, con el objeto de dictar efectivamente una nueva constitución, entre comillas, que le sirviera como señuelo o le sirviera como disfraz al régimen democrático que acababa de instaurar con el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, en el que, entre otras cosas, acabó con las regiones. Recuerden ustedes, o si no recuerdan por su juventud, pregúntenle a sus mayores, que Puno era una región per se, es decir, pero en realidad se cambió eso, se cambiaron las regiones que habían en el Perú por los cetares, que eran, si no me equivoco, los centros transitorios de administración regional, y que dependían directamente del Ministerio de la Presidencia, es decir, se había dado un paso atrás en lo que era el proceso incipiente, además todavía mal organizado por el régimen de García, respecto a la constitución a la constitución de las regiones y de un sistema regionalizado, pero en vez de avanzar, retrocedimos. Es decir, no es que hicimos una reforma del sistema de regionalización, sino simplemente Fujimori lo desapareció con su constitución de 1993 y solo pudo regresar el sistema de regionalización también mal hecho en el año 2001 con el gobierno de Alejandro Toledo y el retorno de la democracia. Y digo también mal hecho porque el hecho de convertir a los departamentos en regiones no hace que, digamos, extensiones pequeñas de terreno puedan funcionar como regiones, como funciona, por ejemplo, la Liguria en Italia, o como funciona el País Vasco en España, o como funcionan los Länder, digamos, Sajonia-Renania o Baviera en Alemania, sino que en realidad, digamos, se le estaba dando categoría de autonomía a quienes habían sido hasta ese momento prácticamente prefectos o departamentos que dependían del gobierno central. Entonces,
la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿ese texto de 1993 fue efectivamente una constitución o no fue una constitución y se le llamó constitución? Como si nosotros le llamáramos a un objeto, a estos lentes, por ejemplo, le llamáramos libro. Es decir, yo les digo, les voy a prestar este libro, entonces ustedes me dirían, doctor, usted está un poco mal de la cabeza, porque eso no es un libro, esos son unos lentes. Sirven para aumentar, digamos, la visión, para mejorar la visión y no sirven para seguir un pensamiento escrito del cual nosotros vamos a aprender. Entonces se le llamó constitución a aquello que no era constitución. ¿Y por qué no era constitución? En primer lugar, porque la constitución implica un compromiso de quienes dictan esa norma de seguir la senda que esa misma norma que ellos han promulgado traza. Es decir, si nosotros dictamos una constitución, no es para engañar al país, sino dictamos una constitución para cumplir con esas normas que nos parecen buenas a los peruanos. Y si ustedes analizan el texto de 1993, prácticamente en una gran cantidad de cosas, no las que copian de la Constitución de 1979, pero también las que copian del 79, porque las que copian del 79 las copian solamente para dar la impresión de que están en un sistema constitucional, pero con ninguna vocación de seguir lo que ahí se señala. Por ejemplo, en la Constitución de 1979 se señala que el Poder Judicial es autónomo, pero en la dictadura de Fujimori no hubo nada más sometido al poder político que el Poder Judicial y que el Ministerio Público. El Ministerio Público fue prácticamente utilizado como cuchillo contra la oposición. El Ministerio Público fue utilizado para perseguir a aquellos quienes se oponían al régimen, incluso a muchos ciudadanos que reclamaban desde sus trincheras sociales las mejoras de luz, de agua, en fin, de pistas, de colegios, y eran detenidos y enviados como, digamos, terroristas a las prisiones, y ahí los tuvieron algunos durante 8 años y a otros durante poco menos tiempo, pero les pusieron un mote que no tenía nada que ver con la actividad de reclamo social a la que tienen derecho ordenadamente los ciudadanos de la República. Se establecía, por ejemplo, que la Fuerza Armada no era deliberante, cosa que además venía de la Constitución de 1979, copian también este criterio. Sin embargo, nunca fueron más deliberantes las Fuerzas Armadas, es decir, nunca participaron más en las decisiones del poder que en la época de Fujimori, a quien prácticamente por la vía de Montesinos tenían secuestrado. Recordemos a Hermosa Ríos, recordemos a Villanueva Ruesta, recordemos a todos aquellos militares que no supieron hacer honor a su uniforme y que se pusieron de inmediato a las órdenes del dictador y a ver de qué manera ascendían en su carrera militar, y no le dieron a los peruanos la posibilidad efectivamente de gozar de unas fuerzas armadas que nos garantizaran siempre la defensa nacional por encima de todas las cosas, modernizarla al punto tal de tecnificarla, como sucedió, por ejemplo, en esos mismos años, o en los años anteriores en Chile, a quien nosotros le llevábamos una gran ventaja, incluso desde el punto de vista bélico, pero que también durante los años de la dictadura de Fujimori nos dejó parados como postes, y hoy en día ellos están en una mejor posición, digamos, bélica que el Perú. Es decir, en realidad Fujimori le hizo daño al país en todos los aspectos, pero pretendió que estaba gobernando bajo una constitución en la cual los ciudadanos tenían derechos, pero que en realidad no contaban con esos derechos que establecía el texto de 1993. Por ejemplo, en el texto de 1993 se decía que los peruanos teníamos derecho a la libertad de expresión, pero cuando había un periodista, y en Puno sucedió, que incluso le pusieron bombas a un canal
que siendo opositor al régimen, que transmitía, y no le gustó seguramente al gobernante militar o al prefecto de la zona, y decidió sencillamente bombardearlo y acabar con los periodistas que ahí trabajaban y que no estaban de acuerdo con lo que decía la dictadura. Entonces, en realidad, más que constitución, eso fue lo que se llamó, o lo que llaman en la guerra los militares que ganan sobre aquellos que pierden, o sobre el país que pierde, un estatuto de ocupación. Es decir, son las reglas con las cuales ellos someten al enemigo y lo condenan a estar, digamos, en determinadas horas adentro de su casa, con toque de queda, con determinado tipo de conductas que los obligan a hacer por la fuerza, etcétera, etcétera. No era un estatuto de ocupación y no era una constitución. ¿Qué cosa distingue la constitución de otro tipo de ordenamiento? La constitución es un sistema en el cual se limita el ejercicio del poder del gobernante. Es decir, como dice Karl Lowenstein, uno de los grandes pensadores del siglo XX en materia de derecho constitucional, en su libro Teoría de la Constitución, si hay un texto que no limita el poder del gobernante, sino que al contrario le permite cada vez tener más poder, entonces ustedes no están frente a una constitución, sino están frente a una serie de normas a las que se le ha dado ese nombre, pero que no responden al contenido. Y Gustav Radbruch, uno de los grandes pensadores también del siglo pasado, que estuvo en contra del régimen nazi de la dictadura alemana en los años 1930, entonces él dice con toda claridad: los abogados, las personas que estamos en el mundo del derecho, tenemos que tener el coraje para no llamar derecho a aquello que no es sino una simple expresión del poder. Y en ese sentido, esto que nosotros estamos viendo, o eso que vimos durante los años de 1993 al año 2000, no fue otra cosa que una simple expresión del poder y no un sistema constitucional donde se limitaba el poder del gobernante. Tanto así que cuando él quiso volverse a presentar a una reelección, no obstante que en su propio texto de 1993 había señalado que solamente podía ser reelecto una vez el presidente de la República, él a través de su Congreso hace una supuesta interpretación auténtica impulsada por los congresistas fujimoristas de la época, y en consecuencia modificaron el artículo 112 de lo que él llamó la Constitución de 1993 para permitir una siguiente reelección, más o menos como había hecho Leguía en 1923 y luego volvió a realizar en 1928 para poderse reelegir además eternamente, o como hizo o como ha hecho Evo Morales en Bolivia, donde no obstante tener, digamos, eventualmente un mandato, y además no solamente un mandato, sino además una expresión directa del pueblo boliviano que no quiso ya que hubiera reelección, convocó a esa reunión de gente que se juntaba bajo el membrete de Tribunal Constitucional y lo autorizaron a Evo Morales a continuar como candidato, y ya hemos visto cómo terminó, luego de haber vuelto a optar por la presidencia de la República, no obstante estar limitado para realizar eso. Es decir, cuando no hay limitación al poder del gobernante, sino sencillamente pantomima de limitación, no estamos frente a una constitución. Entonces, en el Perú, entre 1993 y el 2000, no hubo, por cierto, una constitución. Y lo más grave ha sido que después del año 2000, cuando vuelve la democracia al Perú, primero como consecuencia de, digamos, el levantamiento de la sociedad en contra en contra de Fujimori,
y el escape de Fujimori al Japón, no nos olvidemos que Fujimori sale huyendo al Japón. Eso es, por cierto, una vergüenza para cualquier persona que está en la actividad pública. Él sale huyendo al Japón, y luego se presenta como senador, como candidato a senador en el Japón. Entonces, no obstante todo eso, luego del año 2000, nosotros hemos seguido obedeciendo, entre comillas, ese texto que nos había impuesto la dictadura. Esto resulta, desde el punto de vista lógico, absolutamente traído de los cabellos. ¿Y qué cosa hace Fujimori en ese cambio de ese 20% que no copia de la Constitución de 1979, que por el contrario había sido una constitución discutida por todo el país, donde habían estado los comunistas, los socialistas, los centristas, los socialdemócratas, los socialcristianos, los derechistas, etcétera, y que se habían puesto de acuerdo en la Carta de 1979. Ellos dejan de tomar en cuenta 4 temas fundamentales que son los que cambian precisamente para afirmar el poder del dictador. El primero de ellos, los derechos sociales, es decir, le quita a los peruanos los derechos sociales. Hoy día estamos discutiendo, por ejemplo, sobre la ONP y el derecho a las pensiones. Pues muy bien, el derecho a las pensiones es uno de los grandes derechos, una de las grandes conquistas del constitucionalismo del siglo XX, e incluso un poquito antes, incluso tampoco solo del constitucionalismo. Otto von Bismarck en Alemania, en las finales del siglo XIX, empieza a hablar también de la necesidad de la previsión social. ¿Por qué? Porque las personas cuando llegan a mayores ya no tienen la fuerza naturalmente que tiene un joven o una persona adulta para poder llevar a su casa el sustento, ni tampoco tiene la fuerza para poder, por ejemplo, si es albañil, realizar esa tarea, o si es un abogado, para poder concentrarse en un determinado número de horas en la atención de un caso determinado, de ir de juzgado en juzgado viendo sus asuntos, y así sucesivamente. Entonces le quita, rebaja las normas de la previsión social, rebaja los derechos sociales, los convierte prácticamente solo en aspiraciones. Es decir, los ciudadanos podrán, pero es distinto el Estado tiene la obligación de, por ejemplo, dar educación, de dar alimentación, de dar vivienda, etcétera, etcétera. Porque una cosa es que los peruanos podemos protestar por lo que queremos, pero una cosa es tener derecho y otra cosa es simplemente tener una aspiración. Cuando uno tiene derecho es porque hay alguien que tiene la obligación de cumplir con ese derecho y en consecuencia de satisfacer a esa persona que está reclamando ese algo por lo cual está reclamando, por la vivienda, por la sepultura propia, por la educación, por la previsión social, por la salud. Hoy día estamos viendo las graves consecuencias de haber rebajado el sistema de salud de la Constitución de 1979 a lo que sucedió en 1993 y a poner presupuestos prácticamente ridículos o muy bajos o de muy bajo cumplimiento, porque ellos pueden poner en el presupuesto de la República que la salud va a tener 5% de lo que se gasta en el país, y sin embargo a la hora de ejecutar ese presupuesto ejecutan 1.2, 1.3, 2 puntos a lo máximo, y 3% de eso tiene que ser devuelto al gobierno central porque no se ha ejecutado conforme a lo que se había planificado oportunamente, o es materia de transferencia presupuestaria. Entonces, en realidad se le rebaja la categoría de derechos sociales a determinado tipo de normas que habían sido conquistas, que se habían ganado en el siglo XX y que fueron recogidas por la Carta de 1979, y luego en el tema económico se limita la economía solo o tan solo a la, digamos, vamos a decir,
a la doctrina o al pensamiento neoliberal y se deja de lado lo que había sido establecido por la Constitución de 1979, que era el pluralismo económico, donde no solamente estaba presente la propiedad privada, sino que junto con la propiedad privada estaba la propiedad estatal, que tenía que participar en determinados momentos en la economía nacional. Por ejemplo, hoy día, con esta pandemia, hubiera sido un caso interesante de ver cuándo es que participaba el Estado, por ejemplo, para lograr que determinado tipo de fábricas o determinado tipo de servicios pudieran ponerse, digamos, a trabajar en líneas en que eventualmente pudieran ayudar al país a salir de la pandemia, ya sea conseguir oxígeno, fabricar medicamentos, etcétera, etcétera, lo que fuere, ¿no es verdad?, para acabar con este tema. En tercer lugar, digamos, el cooperativismo. El cooperativismo estaba planteado y estaba seguido en la Constitución de 1979 y no tuvo ningún tipo de problema prácticamente en la Constitución de 1979 y en la Constitución de 1979. Pero en el texto de 1993 se quita el cooperativismo y se quita también la propiedad social, que era una suerte de reconocimiento a ese tipo de propiedad que ancestralmente había existido en el Perú y que era una suerte de propiedad comunal que permitía que la gente tuviera en conjunto un interés del cual no se separaba, o para separarse había que, digamos, tramitar una cantidad de pasos porque la historia y las costumbres que habían tenido por centurias, por siglos, había dado lugar a este tipo de formación. Ese es el segundo rubro que modifica Fujimori en su Constitución de 1993. Luego, el tercer rubro está vinculado al sistema político. El sistema político que fue muy equilibrado en la Carta de 1979 con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores, con la posibilidad, por ejemplo, que los altos mandos militares fueran designados no por el presidente de la República entre sus amigos, ni entre los que él creía que efectivamente lo iban a proteger o lo que fuese, sino que en la Constitución de 1979 eso tenía que pasar por una ratificación del Senado, es decir, de la representación de todo el país, que junto en el Senado de la República o reunido en el Senado de la República, efectivamente le daba el apoyo, el pase a ese nombramiento que eventualmente había hecho el presidente y que supuestamente tenía que venir ordenado por un concurso de méritos o por una situación de méritos a las cuales los militares tienen que someterse cada vez que quieren ascender. Lo que sucedió, por ejemplo, con Hermosa Ríos, fue que curiosamente, no siendo un oficial que estaba entre los primeros para poder ascender a general de división, en 1990 para 1991, si no me equivoco, lo ascienden a general de división, dejando de lado y prefiriendo a personas de gran valía como Jaime Salinas Sedó, como José Pastor Vives, etcétera, es decir, generales militares de gran presencia y de gran capacidad, que son los que el Perú necesita para el caso de un conflicto armado. Dios quiera que nunca lo tengamos, pero que eventualmente tenemos que estar preparados por ellos, y no cumple esta categoría el amigo del presidente, sino quien tiene objetivamente las mejores calificaciones. También los embajadores eran designados por el Senado de la República, y los juzgamientos que se hacían sobre los funcionarios aforados, es decir, los parlamentarios, el presidente o el expresidente de la República, en fin, el superintendente de Banca y Seguros, en fin, los funcionarios que estaban establecidos en la Constitución de 1979 para poder iniciárseles un proceso y no estar obstaculizando permanentemente su actuación, pero para hacerlos responsables por las cosas que ellos hacían mal,
tenían que pasar por, digamos, un juzgamiento en el Senado de la República, no en la Cámara de Diputados, sino en el Senado de la República. La historia nos ha dicho que cuando hay una sola cámara normalmente es el arma que utilizan las dictaduras plebiscitarias para poder efectivamente, digamos, hacer que el pueblo les diga chicheño a lo que ellos de alguna manera plantean y además respaldan con toda una inmensa inversión publicitaria y además también descaradamente con armas de coacción, como hizo, por ejemplo, Hugo Chávez cuando en 1999 se mete a los cuarteles, siendo él ya una persona que no estaba en la carrera militar, se viste militar, se vuelve a meter a los cuarteles y desde los propios cuarteles arenga a los soldados para que respalden lo que él había planteado como la Constitución que le ha dado tanta miseria a Venezuela, no obstante ser un país muy rico en esa oportunidad, y además no solamente eso, sino que gastaba los recursos del erario nacional para, digamos, hacer anuncios en respaldo supuesto de las normas constitucionales que él estaba planteando. Es decir, y la llevó a un unicameralismo, que es lo que tiene el día de hoy Venezuela, y en el cual estamos viendo como Cuba, que también tiene un unicameralismo, ¿no es verdad?, que no son otra cosa que una cámara de asentimiento, de consentimiento a las dictaduras. Entonces, esta es la tercera cosa que cambia Fujimori, y la cuarta cuestión que cambia Fujimori es el tema de la regionalización de lo que ya hemos hablado, donde nombra los consejos transitorios de administración regional. Lo transitorio supuestamente está establecido sobre la base de que debe durar poco, eso es un consejo transitorio, pero en realidad, más que consejo transitorio, lo que fueron consejos permanentes, porque duraron todos los años que Fujimori estuvo en el poder. Como decía Ricardo Palma, nuestro gran tradicionalista y además tradicionista, el que escribe las tradiciones peruanas, en el Perú no hay nada más permanente que lo transitorio. Cuando alguien les dice que tal cosa es transitorio, ustedes pónganse a temblar, porque la primera posibilidad es que eso se quede de por vida. Y eso fue lo que Fujimori pretendió con los famosos cetares. Entonces, ese texto de 1993 fue un texto además tramposo, aprobado supuestamente en un referéndum que fue simplemente hecho, digamos, nominalmente, pero que en la práctica no fue otra cosa que la superposición o la imposición en ese entonces gobierno para que, entre comillas, votaran por el sí. El Tribunal Constitucional, ya liberado de la época democrática, cuando analiza el tema de la validez de esta, entre comillas, constitución, dice una cosa que son números puros y duros, muy fríos, y dice: sometida a referéndum el 31 de octubre del 93, los ciudadanos inscritos en el registro electoral del Perú alcanzaron a 11.518.669 y el número de votantes fue de 8.178.742, o sea, 3.400.000 peruanos de 11 millones no votaron. Imagínense ustedes entonces si podíamos hablar de una organización o de una votación representativa. En segundo lugar, los ciudadanos que votaron por el sí, o sea, que aprobaron, entre comillas, la Constitución de 1993, fueron 3.895.763. Y los que votamos por el no, fuimos 3.548.000, o sea, solamente hubo 350.000 votos de diferencia. Y sin embargo, los que votaron en nulo fueron 518.000. Si ustedes le suman solo los votos por el no más los votos nulos, o sea, los votos que no aprobaron la Constitución, pues ya habíamos pasado a los que habían votado por el sí. Pero si a eso le suman los votos en blanco, que tampoco aprobaron la Constitución,
que eran 216.000, hubo una mayoría de peruanos, que era casi el 70%, que no aprobaron la Constitución de Fujimori de 1993. Sin embargo, todos los medios de comunicación que estaban comprados o alquilados, excepción del diario La República y de la revista Caretas en ese primer momento, digamos, consintieron que esto fuera la Constitución y actuaron como si nunca hubiera habido trampa, y el propio Tribunal Constitucional luego señala: en este contexto, si se considera la intervención coercitiva de la cúpula militar cogobernante, la falta de personeros en las mesas de votación, la adulteración de las actas electorales, la manipulación del sistema informático y el uso de los medios de comunicación social, resulta bastante dudoso, dice el Tribunal Constitucional presidido por Álvaro Landini en ese momento, el resultado del referéndum del 31 de octubre de 1993 y por lo tanto cuestionable el origen de la Constitución de ese año. Este colegiado ratifica la convicción manifestada en la sentencia precitada, dice el Tribunal Constitucional. En efecto, el proceso para elegir a los miembros del denominado Congreso Constituyente Democrático, los debates en su seno y hasta el propio referéndum carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a la Constitución de 1993, puesto que esta Constitución fue, como se ha dicho, consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Y quiero recordarles que esto fue además reconocido por la propia Keiko Fujimori durante la campaña presidencial de 2011 y 2016, donde efectivamente dijo que la Constitución de 1993 fue el resultado lógico de del golpe de Estado. Y en ese golpe de Estado, no nos olvidemos, porque ahora ya hemos visto algunos, pequeños spots en la internet de un personaje que fue el que diseñó toda esta faramaya fujimorista de la constituyente para darle un disfraz a un gobierno dictatorial, que es Hernando de Soto. Hernando de Soto ha servido a muchos dictadores en el mundo, pero también concretamente quiso ponerle una suerte de barniz democrático a la Constitución de Fujimori. Por eso, además, dice, fue consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril del 92, además de permitir la corrupción generada por el uso arbitrario, hegemónico y pernicioso del poder. No se olviden ustedes que Transparencia Internacional efectivamente catalogó a Fujimori como el sexto gobernante más corrupto en el mundo. Sexto gobernante más corrupto en el mundo. Cualquier cosa que hoy día esté pasando es muy grave, gravísimo, hay que acabar con eso. Pero siempre pensemos que si no se destaparon en esa época escándalos mucho mayores, no se olviden que se vendieron todas las empresas públicas a 10.000 millones de dólares, lo que hubiera salido de debajo de la alfombra hubiera sido verdaderamente espeluznante, ¿no es verdad? Y por lo mismo, dice el Tribunal Constitucional, esta Constitución se constituyó en un agravio al sistema democrático, pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos. Sin embargo, los peruanos hemos seguido obedeciendo, entre comillas, esto. ¿Y esto qué ha provocado? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar? Esto ha provocado que muchos peruanos nos sintamos al margen de esta situación y en consecuencia extraños en nuestro propio país. Una constitución, decía Julio César Gaviria, que fue presidente de Colombia, cuando promulga las modificaciones a la constitución de en 1991, a la constitución de 1888, si no me equivoco, de Colombia, es decir, había durado más de un siglo, dice: una constitución no es otra cosa que un tratado de paz interno. ¿Y qué cosa es un tratado de paz interno? Un tratado de paz interno es un acuerdo en el que todos los que vivimos en este territorio y somos hijos en la Tierra del Sol, pues nos hemos puesto de acuerdo en determinados principios y en determinados valores
para, respetándonos unos a otros, poder vivir en conjunto. En una constitución no están solo representados los que ganan, ni tampoco pueden pretender estar solo representados los que pierden. Es muy gracioso, porque hay muchas minorías que son minorías, pero pretenden que todos sus postulados estén en la Constitución, lo cual es absolutamente contrario a cualquier concepción democrática. Como también es contrario a cualquier concepción democrática que la mayoría pretenda que todos sus postulados estén en la Constitución y que no exista ninguno de la minoría, porque entonces ahí se pierde la garantía fundamental de la tolerancia y del pluralismo, que son esenciales para poder vivir armónicamente en una nación. En consecuencia, hoy día tenemos un texto eventualmente deformado, digamos, producto de un golpe de Estado y que no recogió los valores fundamentales que el pueblo peruano estaba poco a poco concibiendo luego de que se hubo tenido que ir en 1980 el gobierno militar que se instaló en el Perú desde 1968 y que poco a poco, lamentablemente, con el gobierno de Alan García, que fue muy mal gobierno en 1985, 1990, pues, digamos, estábamos empezando a reconstruir el país. Ahí nomás viene el golpe de Estado de Fujimori, consecuencia en muchos casos del terrorismo comunista, el mismo comunismo que está ahora y que pretende hoy día cambiar el país. ¿Cómo va a cambiar el país? En vez de 60.000 muertos, quiere que haya 100.000. En vez de que se vuelen las torres de alta tensión, quiere que no solo se vuelen las torres de alta tensión, sino de repente que se le ponga veneno al agua. Entonces, naturalmente, con un sistema de esa naturaleza, el Perú no puede avanzar. Entonces, tenemos que ir a un proceso de revisión del sistema constitucional, donde no nos quedemos anclados en pensamientos como el de Marx del siglo XIX y tampoco en pensamientos neoliberales que han llevado a que solo el 1% de la población tenga aproximadamente el 60% del ingreso mundial y el resto del 99% se divida el 40% del ingreso mundial. Como ustedes comprenden, eso genera una inmensa desigualdad y no hay nada más lacerante para una sociedad que la desigualdad social. Entonces tenemos que ir y tenemos que trabajar en el momento que sea oportuno para ir a un proceso de reforma del sistema constitucional. La reforma del sistema constitucional, ¿por qué y por qué en el momento oportuno? Porque cuando estamos en un momento de emergencia, hay que adoptar las medidas para superar la emergencia. Y hoy día estamos en una situación de pandemia, es como si estuviéramos en una playa o al lado del mar, y en eso vemos que se está formando inmensas olas, digamos, a 4 kilómetros de la ribera, y efectivamente hay profesores de natación que están pretendiendo que los niños se metan al mar para aprender a nadar. Obviamente lo primero que hay que hacer es sacarlos de ahí para que el tsunami no los engulla y en consecuencia no termine de tragarse. Y ya después les enseñaremos a nadar. Pues muy bien, en este momento estamos en este instante, hay que tomarlo con calma, pero hay que ir preparándonos, ya hay que ir estudiando, ya hay que ir analizando, ya hay que ir, digamos, viendo cómo se comporta la gente para ver qué asamblea constituyente elegimos. No vamos a elegir como asamblea constituyente, espero, lo mismo que hemos venido eligiendo como Congreso cada vez para atrás, como el cangrejo, desde el momento mismo del CCD de Fujimori en 1992, luego al Congreso del 95, luego al del 2000, luego al del 2001, luego al del 2006, al del 2011, al del 2016, al del 2019, que es lo que tenemos ahora. Es decir, en vez de haber ido avanzando, hemos ido retrocediendo. Y en consecuencia, lo que tenemos que hacer nosotros ahora como ciudadanos, como peruanos, con seriedad,
es ir pensando quién puede encarnar y quién puede transmitir y quién puede efectivamente convencer a más peruanos de la bondad de su pensamiento y con gran tolerancia, con una gran capacidad de diálogo, hacer posible una nueva constitución. ¿Cuáles son los contenidos de esa nueva constitución? Cada uno de nosotros tiene una idea respecto a la nueva constitución. Y lo importante es que tengamos cada uno nuestra idea, pero que podamos discutirla sin pelearnos, sin insultarnos, sin agredirnos. Y eso es lo que va a hacer una constitución que dure, como por ejemplo pasó en los Estados Unidos cuando en 1776 dictan su independencia, en 1787, 11 años después, se reúnen para darse una constitución. Es decir, habiendo pasado digamos, el debate propio de la guerra, la alteración propia de la guerra, que les produjo la independencia con Inglaterra, cuando terminan ya de triunfar, se reúnen y dictan la Constitución de 1787, es decir, con toda tranquilidad. Cuando estuvieron en la época de guerra, se mantuvieron con una unión de confederación y luego ya establecen la unión en 1787, constitución que hasta el día de hoy les dura, es decir, 243 años hace que se hizo esa constitución y siguen con la misma constitución. Ojalá nosotros, cuando venga el momento constituyente, podamos elegir a aquellos que están mejor formados y que ustedes en Puno conocen para que representen a Puno, aquellos otros que estén en Tumbes representen a Tumbes y así sucesivamente, y podamos tener una asamblea constituyente donde esté representado lo mejor del Perú, elegido por un Perú consciente, por un Perú de ciudadanos y no por un Perú de individuos. Ese es el gran reto que tenemos y estos conversatorios que estamos desarrollando en la Casa de la Constitución lo hacemos fundamentalmente para recoger ideas de los ciudadanos, especialmente de los distintos lugares a donde nosotros vamos llegando semana a semana. Es como si estuviéramos haciendo una gira. Si no hubiese pandemia, quienes han trabajado políticamente conmigo saben que estaríamos en la ciudad misma, es decir, estaríamos en Huacho, ya que lo veo ahí a Peter Segama, o estaríamos en Lambayeque, o estaríamos en Ferreñafe, o estaríamos en Cusco, o estaríamos en Tacna, estaríamos en todo el país. Pero como hoy día no podemos salir prácticamente de nuestra ciudad y con las justas podemos salir de nuestro domicilio, la modernidad nos ha brindado el Zoom, el Internet, el Facebook, y entonces pues a través de eso nos podemos comunicar, podemos hablar entre nosotros y nosotros en la Casa de la Constitución quisiéramos tener un catálogo de lo que ustedes piensan, no de lo que ustedes simplemente creen así, no, sino que efectivamente nos hagan una suerte de planteamiento de cómo esa idea que tenemos o esa ilusión que tenemos de que se convierte en norma, efectivamente se convierte en norma a través de un programa que ustedes mismos vayan desarrollando y puedan sus diputados o podamos nosotros presentárselo al Perú de una manera orgánica. Este es el trabajo, este es el proyecto de la Casa de la Constitución, que trabaja muy de la mano con la Unidad Democrática de Centro, con el propósito efectivamente de hacer realidad una nueva carta que a los peruanos nos permita vivir en paz y en armonía. Dicho esto, más bien les cedo a ustedes la palabra para que eventualmente podamos tener un intercambio y ustedes nos puedan decir, es verdad que va a haber breves minutos, pero nos puedan decir su punto de vista para poder recogerlo. Aquí tenemos personas de la Casa de la Constitución que van a recoger ese pensamiento, lo vamos a poner en el grupo de planteamientos que se están haciendo de todo el Perú y vamos a ir calificándolos, porque lo que piensan en Puno también lo pueden estar pensando en Piura, también lo pueden estar pensando en Junín, también lo pueden estar pensando en Arequipa.
En consecuencia, hay que ir viendo los grandes temas, las grandes líneas, y por eso este conversatorio con ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado, y más bien les cedo la palabra a quienes quieran hacer una pregunta, especialmente a nuestros amigos de Puno, o a quienes quieran dar un aporte, no necesariamente una pregunta, con todo el respeto que se merecen todos los oyentes, y por cierto, con el respeto que ustedes me han merecido a lo largo no solamente de esta locución, sino de todo el tiempo en que yo he venido actuando en la vida pública. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Borea. Ha sido un placer escucharle el tema de hoy. Así que para nosotros de acá de la región Puno, yo creo que hay mucha gente que ha escuchado y ha entendido un poco, tal vez algunos ampliamente y algunos tal vez con términos muy profesionales con nosotros discutimos, tal vez algunos que la han podido discernir y algunos colegas profesionales también el tema de derecho. Así que nosotros vamos a poder rescatar los comentarios en el Facebook que está transmitiéndose en vivo, o las personas que estamos ahorita en la sala podemos preguntar al doctor Borea acerca del tema de hoy que se ha desarrollado, y al final yo daré también algún comentario que he podido rescatar del doctor y poder también aportar acerca para la nueva constitución, y también darle ese aporte para que llegue a la Casa de la Constitución. Así que amigos de la sala pueden preguntar o pueden dar comentarios o pueden aportar con una idea que pueda ayudar a esta idea que está dando el doctor Borea, o también podemos rescatar el que está manejando la sala, puede rescatar algunos comentarios positivos para poder hacer conocer al doctor. Doctor Borea, buenas noches. Aquí justamente de Facebook Live y de los afiches y de todas las cosas que se ha programado, un comentario que nos hacen con respecto a la nueva constitución es si esta debería obtener departamentos federados. Todos insisten mucho en el tema de los temas federados. ¿Usted qué opina con respecto a eso? Bueno, mira, Simón Bolívar tenía una frase muy interesante que decía, la federación se ha hecho, o sea, para unir lo desunido y no para desunir lo unido. El Perú es un país unitario, es un país con regiones distintas, pero no con un sentimiento diferente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que ir es a un proceso de regionalización, no a un proceso de federación, no a un proceso de independencia, sino a un proceso de integración a partir de la diversidad. Lo que sí tenemos que tener es muy en claro que es necesario recoger la diversidad y ver de qué manera se va plasmando en cada una de las distintas realidades que tiene el país. Es evidente que las costumbres que hay en el norte no son las costumbres, digamos, en el norte, en la costa inclusive, son distintas de las costumbres del norte de la sierra. Es decir, el fenómeno de los ronderos en Cajamarca es un fenómeno antropológicamente interesante, que tiene que tener algún grado de expresión, pero tiene que estar dentro de la unidad del Perú. El Perú tiene que ser grande, y el Perú no se hace grande con 24 unidades o con 25 unidades, sino el Perú se hace grande en la medida en que de que esas regiones se junten y efectivamente planteen, digamos, un concierto de vida nacional. Los Estados Unidos no son 50 realidades diferentes, se juntan precisamente y constituyen lo que se llama la unión. Y esa unión, por ejemplo, va a escoger su presidente el próximo 3 o 4 de noviembre, no sé, pero les ha permitido desarrollarse. Y lo mismo sucede, por ejemplo, en España. España era un país bastante parcelado a partir de las historias de lo que sí eran, además, ahí sí, diferencias de siglos, ¿ah? O sea, que venían desde los godos, de los visigodos, desde los vascos originales, desde los andaluces, que fueron efectivamente
la ocupación mora en el sur de España, y sin embargo se dieron maña para constituirse en una nación, en primer lugar en España, y en segundo lugar en desarrollarse en conjunto, entendiendo sus diferencias, pero apuntando siempre hacia su unidad. Lo mismo sucedió en Italia, en las repúblicas italianas de la Edad Media, del Renacimiento, de la Edad Moderna, fueron sustituidas luego del fenómeno del Risorgimento italiano en 1861, y dejó de existir la República de Venecia, que tuvo 1300 años de duración, dejó de existir la República la República de Luca, dejó de existir la República, en fin, de distintas partes, la Toscana, la Emilia-Romagna, y todos esos se convirtieron, la Liguria, por cierto, Génova, y se convirtieron en Italia, que es hoy día una de las 7 potencias económicas más grandes del mundo, ¿no es verdad? O sea, y eso que tienen prácticamente 160 años de vida única, ¿no? O sea, a eso debemos de apuntar a mi criterio. Pero ese es un tema que tiene que discutirse en el Congreso Constituyente, que espero que se convoque pasada la pandemia y recuperar la tranquilidad para el Perú. Bien, otro comentario que se repite mucho, no solamente en esta transmisión de Puno, seguro como también Edgar lo habrá podido notar, es eh, muchos hablan de que la constitución es sacrosanta, la que tenemos ahora, porque tiene un régimen económico que ha sacado al Perú y que ha sacado al Perú adelante, y motivo por el cual no podemos mover la constitución porque su régimen económico eh, no debe ser alterado. ¿Cuál es su Bueno, opinión en con primer respecto a eso? lugar, bueno, me parece una muy buena pregunta. En primer lugar, hay momentos en la historia que el mundo avanza independientemente de los gobernantes. Eso sucedió, por ejemplo, en 1950, en 1950, con la guerra de Corea, el Perú avanza. El Perú avanza y se pueden realizar una gran cantidad de inversiones, y efectivamente con un sistema fundamentalmente de capitales, el Perú crece, pero el Estado tiene una gran participación. Recuerden ustedes las grandes unidades escolares que también hay en Juliaca, que también hay en Puno. Recuerden ustedes los hospitales que se construyen en esa época y toda la infraestructura que se crea en esa época, las unidades vecinales. Todo eso es impulso del Estado también, ¿no es verdad? Pero todos crecieron. Pero en la década de los 90 crecieron todos, hasta Haití, hasta Yemen creció. Es decir, hay un momento en el cual el mundo crece en razón de la mejor utilización, de la mayor utilización de las materias primas, digamos, del abaratamiento de determinados productos que ya se ponen al alcance de la gente, y entonces la gente empieza a vivir de mejor manera. A muchas personas que antes no tenían cómo conservar los alimentos y que tenían prácticamente que comprar un día para otro, hoy aunque sea tienen una nevera o una refrigeradora que les permite conservar los alimentos, y eso eleva el nivel de vida de la gente. Las carreteras acercan a los pueblos, ha habido una gran construcción de carretera, pero la reinserción del sistema económico peruano en el sistema económico internacional ya se vino trabajando desde 1990, y se vino trabajando desde el Senado de la República. Yo era senador de la República entre 1990 y fui elegido hasta 1995, luego vino el golpe de Fujimori en 1992, y ya le habíamos aprobado a Fujimori, y ya el Banco Mundial había otorgado créditos muy altos para la reconstrucción del Perú y muchos para la reconstrucción de su sistema carretero, que había quedado destrozado como consecuencia del gobierno de Alan García y del APRA de ese momento, que apoyó a Alan García de la manera como todos sabemos que lo apoyó. En consecuencia,
si bien es cierto, es en primer lugar necesario, y para nosotros también, el que la iniciativa privada esté presente. ¿Por qué? Porque en cuanto más arriesgue la persona su propio capital, el Estado tiene ese capital que no está gastando, por ejemplo, en hacer colegios, porque se da espacio a la educación privada, ese capital lo está gastando en postas médicas, por ejemplo, o en postas de salud. O si eventualmente los capitales privados también quieren entrar en pequeñas clínicas o en postas de salud o en construcción de hospitales, el Estado ahorra esa plata también y la puede realizar en carreteras. O si la empresa privada quiere entrar en carreteras, que entre en carreteras, pero todos esos que son servicios públicos, que son servicios que se prestan al público, tienen que venir supervisados por el Estado para impedir precisamente que la natural, vamos a decir, vocación de la persona de mejorar su situación económica termine obstando la, digamos, la mejoría de todo el país en su conjunto. Es como cuando en una situación de crisis, quien tiene oxígeno, que normalmente lo vende a 20 soles y que ya vendiéndolo a 20 soles está ganando 8 soles, cuando viene una situación de crisis en que la gente encima tiene menos recursos, pero tiene más necesidad, ya no lo vende a 20 soles, sino lo vende a 40, y ya no está ganando 8 soles, sino está ganando 32 soles. Entonces es evidente que ahí debería de poder el Estado, digamos, en una circunstancia de esas, poner una regla en la cual se pueda seguir para evitar, digamos, el abuso, digamos, de una posición de ventaja en una sociedad, ¿no? Distinto es cuando ustedes tienen, pues, 500 colegios, entonces ustedes pueden hacer mover a un niño de un colegio al otro, que tener, pues, 3 fábricas de oxígeno que empiezan a vender cada una de ellas impuestas de acuerdo ese elemento en una cantidad determinada. En consecuencia, la iniciativa privada es importante, la iniciativa cooperativa, es decir, que es también una iniciativa privada, solamente que es una iniciativa privada conjunta, donde se juntan las personas sin la participación del Estado para poder satisfacer sus propias necesidades o sus propias aspiraciones. Puede haber una cooperativa de crédito, una cooperativa de educación, una cooperativa de salud, en fin, que se van juntando con ese propósito. Y luego tiene que haber también la posibilidad de que el Estado, en primer lugar, controle los excesos, y en segundo lugar, cuando los privados no son capaces de realizar esa tarea que tiene que estar cumplida en una comunidad para que la comunidad pueda alcanzar un estándar de comodidad, pues entonces naturalmente ahí sí, efectivamente puedan, digamos, entrar el Estado durante un tiempo hasta que se regule la circunstancia y después volver a subastar en todo caso ese tipo de actividad para que la empresa privada o la empresa cooperativa o la empresa de propiedad social pueda volverla a comprar y volver a desarrollarla, y el Estado recuperar sus recursos para invertirlos en otra tarea que también es prioritaria o importante para el país. Edgar, no sé si tú tendrás alguna pregunta que te haya llegado o me permite seguir continuando con las preguntas. A ver, algunos no tengo por acá, pero puedes seguir continuando para poder yo al final darle un aporte, un comentario. Sí, doctor Borea, queremos, mire, tenemos en uno de tenemos 338 comentarios en el banner de la publicidad del evento del día de hoy. Y algo que preguntan muchos es, ya que estamos en Puno, muchos preguntan por su participación como abogado de PPK. Dicen que usted fue abogado bueno, usted fue abogado de PPK, ¿no? Pero como que dejan entrever, pues, que usted está pegado a los grupos económicos y que por eso lo defendió.
y hay muchos comentarios, así que qué mejor que usted está aquí en Puno, en este auditorio de Puno, y que nos están viendo por Facebook Live, y que además, según veo acá, nos mandan saludos de muchas partes, mandan saludos desde, bueno, desde Puno mismo, desde Chepén, Ulfer Chavarri, ¿no? Desde el Cusco, Alicia Lascastre, pero hay muchos también de Puno que están en esta noche con nosotros y que, bueno, que quieren una respuesta de usted sobre ese tema, ¿no? Bueno, en primer lugar quiero decirle lo siguiente. Yo tengo respeto por todas las personas y por cierto también por Pedro Pablo Kuczynski, con quien desarrollé una relación cordial. Yo nunca pertenecí a su partido, nunca estuve en su equipo de gobierno, no creía tampoco ni creo en sus ideas absolutamente liberales, pero sí sabía, como sabíamos todos los peruanos, que Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente de la República hasta el año 2021 y que el Partido Fuerza Popular tenía una mayoría en el Congreso, además como producto de la distorsión del voto preferencial, que no lo hacía, digamos, que no lo hacía titular del Poder Ejecutivo, sino que eventualmente tenía que mantenerse en el Poder Legislativo. Y en un sistema de separación de poderes, los poderes tienen que estar separados, pero tienen que coordinar, porque si no hay coordinación es muy difícil seguir adelante como lo estamos viendo hoy, como lo vimos en aquel momento. En aquel instante, el Fujimorismo quiso prácticamente vacar a Pedro Pablo Kuczynski para que asumiera la presidencia, no los dos vicepresidentes, a quienes los tenían de alguna manera también señalados, Vizcarra por el caso de Chincheros y otros casos más, digamos, de la gestión que había realizado en Moquegua, sino también a Mercedes Araoz por el trabajo que había desarrollado en el Ministerio de Economía y Finanzas, y entonces pretendieron que, digamos, anulando a Kuczynski, asumiera la presidencia, que en ese momento era el presidente del Congreso, que era el hoy fujimorista de Luis Galarreta, ¿no es verdad? Entonces, naturalmente, eso para mí significaba un golpe de Estado. Y yo que he luchado contra todos los golpes de Estado desde que he tenido 16 años, no estaba dispuesto, además, a que por, digamos, desidia o por debilidad, no luchar a favor de la continuidad del sistema democrático. Y por eso fue que participamos en el proceso de defensa de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que en todo caso, si las acusaciones son reales, cosa que hasta ahora no se han demostrado, pero en fin, ese es un tema que tiene que ver el doctor Nakazaki y no yo, porque no veo sus asuntos penales, sino que yo defiendo al sistema constitucional peruano, al sistema constitucional donde el presidente tiene que ser presidente y el Congreso tiene que ser Congreso, y donde no se puede saltar lo que ha decidido el pueblo y prácticamente convertirme en presidente entrando por la ventana. En consecuencia, esa es la idea central por la cual participo como abogado en esta oportunidad, gracias a Dios, con éxito, y gracias a Dios porque parte importante del Parlamento entendió que no podía vacar a un presidente de la República simplemente por dichos en ese momento, en ese instante por dichos. Eso fue, recuerden ustedes, porque alguien dijo que él había entregado a su chofer una cantidad como de $600,000, pero lo que no dijo que fue a lo largo de 12 años, es decir, y que además esos $600,000 a lo largo de 12 años sirvieron para pagar todos los gastos de la casa de Kuczynski, de la casa que tiene en Cieneguía, de la casa de campo que tiene en Cieneguía, de pagarle su sueldo como chofer y todo lo demás. Es decir, realmente confundieron a la comunidad. Pero más allá de eso, que es un tema que no viene a cuento, si hubiese algún debate sobre su actuación como ministro, de acuerdo a lo que establece el texto de 1993, la propia Constitución que ellos decían que estaban defendiendo, señala con toda nitidez lo siguiente, y esto era una cosa que a mí me parecía fundamental, cuando decía
cuando dice lo siguiente: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato, y fíjense lo que les estoy diciendo, el presidente de la República solo puede ser acusado durante su mandato, durante su periodo, por traición a la patria, que no era el caso de Kuczynski, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, que no era el caso de Kuczynski, por disolver el Congreso, que tampoco era el caso de Kuczynski, al contrario, tenía que soportar y soportaba un Congreso de Keikos, de Yesenias, en fin, de Becerriles y de toda esta gente, de Chacones y de toda esta gente que estaba en el Congreso, ¿no es verdad? Salvo en los casos previstos en el artículo 134, que es el de la disolución del Congreso, y por impedir la reunión o funcionamiento del propio Congreso o del Jurado Nacional de Elecciones. Estas son las únicas razones por las cuales se podía vacar a un presidente. ¿Y eso lo decía quién? Yo no. Lo decía Kuczynski tampoco. Lo decía la propia Constitución que los propios fujimoristas habían aprobado. Como les dije, no tenían, cuando la aprobaron, ninguna vocación de respetar su Constitución. En consecuencia, no podía ser acusado. ¿Y por qué se presenta esta suerte de paréntesis en la posibilidad de acusar a un presidente? Porque si no, un presidente se la pasaría todos los 5 años que está en el gobierno, se la pasaría respondiendo oficios, contestando denuncias, gente confunde, discrepancia política, un acto penal, etcétera. Pero además, la subentiende que una persona que tiene fuero constitucional, es decir, la capacidad de que antes de que ese proceso se haga un antejuicio, digamos, deja de tener esta prerrogativa una vez que concluye su mandato. Y yo lo que dije fue, ustedes pueden, efectivamente, el 28 de julio del 2021 a las 11:30 de la mañana, el señor Kuczynski se retira del Congreso entregándole la banda a quien siga, digamos, elegido por el pueblo, le inician el proceso y naturalmente ahí se verá si es culpable o inocente. Esa era la defensa, era una defensa del sistema constitucional peruano. Era una cosa que realmente, a mi criterio, cualquier abogado estaba en la obligación de ejercer, sobre todo si tiene alguna autoridad en materia de derecho constitucional, porque yo estaba defendiendo el sistema democrático. ¿Quiénes estaban atacando el sistema democrático? Los fujimoristas, que ya lo habían destrozado en el año 1992, en consecuencia, no extraña un comportamiento de esa naturaleza. Y frente a esos nos opusimos. Y ellos crearon luego una celada. ¿Y a quién convocan para la segunda vacancia? Para que supuestamente haga el papel de moralista. Nada menos que a César Villanueva. César Villanueva, que fue inmediatamente desenmascarado por haber recibido, efectivamente, él sí, con pruebas concretas, dinero de parte de Odebrecht y que estuvo de primer ministro de Vizcarra como 1 año. ¿La verdad? Entonces, todo esto fue una pantomima que crearon con el propósito de buscar la salida de Kuczynski del poder y al final, a través de la trampa que hicieron, efectivamente lo lograron. ¿El Perú ha mejorado con eso o ha empeorado con eso? Cada uno contestará, pero yo efectivamente defendí el sistema constitucional peruano como lo había defendido contra la dictadura en la época en que Fujimori tenía poder y como lo había defendido contra Velasco en la época en que Velasco estaba en el mando con el gobierno militar de 1968. Ok, entonces queda claro que usted defendió la institución presidencial y no a la persona, ¿no? Y el Entonces, sistema democrático. el sistema democrático, eso queda claro. Bien, yo creo que la hora avanza, así que vamos a ver las palabras finales a Edgar para que pueda despedir la reunión, ¿no? Ok, muy bien. Yo quería darle un comentario acá de la región de Puno y yo creo que es conocimiento de todos, ¿no? Porque hoy en día, si tú vas en las calles o en los mercados o acá en mi ciudad, en Puno, en Juliaca,
la gente está insatisfecho pues con esta constitución que fue creado, ¿no? Pero actualmente la gente también tiene amplio conocimiento, no tiene mucho amplio conocimiento, pero tiene conocimiento de lo que la constitución nos ayuda en 100% al ciudadano, ¿no? Y la gente está insatisfecho con eso. Y la gente, cualquier persona que pregunto en la calle o cualquier que llega a mi oficina, siempre la gente dice, no, esta constitución tiene que ser cambiado. Algún día tiene que cambiarse. La gente sueña con eso. O sea, eso está en su mente. Yo creo que hay que partir de esto porque hoy en día hay otras generaciones, ¿ya? Esta generación que viene, los millennials, la generación Z, yo creo que esta generación ya ve más amplio, así como las personas que tal vez nosotros ya somos, no somos esa generación todavía, pero ya esa generación que ya está pasando, yo creo que esta nueva generación debemos brindar con amplia la información para que haya una constitución amplia y para que esa constitución sea pues al beneficio del pueblo, porque la gente es lo que pide. No sé si estoy equivocado, porque en cualquier sitio que vayamos, la gente quiere que sea modificado, quiere que sea totalmente cambiado la constitución, pero quieren que esa constitución sea pues para el pueblo, donde el pueblo salga ganando, ¿no? No solo que salga, como tenemos la constitución actual, pues no, mayormente sale ganando son comunes la gente que tiene poder económico o la gente que tiene poder político, y a veces lamentablemente pues eso se refleja con esta constitución. Bueno, es el pensar que tengo, eso es lo que yo he rescatado en mi profesión, y la gente que llega a la oficina está insatisfecho. Esperamos que toda esta información haya llegado a mucha gente y tal vez haya esclarecido su mente, porque hay mucha gente que no conoce del tema, pero quieren que cambie la constitución. Yo creo que no es de noche a la mañana, pero un proceso, como dicen, el que siembra cosecha. Y yo creo que hemos sembrado hoy día en cada uno de las personas que han escuchado, en sus corazones, en sus mentes, una idea. Y eso puede ayudar un poquito a empujar este plan para que podamos tener una nueva constitución en nuestro país. Y bueno, dicho esto, mis amigos, queremos agradecer de haber estado acá con un invitado especial y algunos panelistas de diferentes partes de la región de todo el país. Y queremos agradecerle, doctor Alberto Brea, poder estar con nosotros y darle la cordial, un saludo especial para usted y que sigan adelante. Vamos a estar apoyando con este plan que usted tiene. Vamos a estar nosotros acá de Puno recogiendo algunos planes, algunos comentarios, y de esa manera hacer llegar a la Casa de la Constitución y puedan discernir y de esa manera podernos ayudarnos entre nosotros. El sueño grande creo que de un peruano es que haya una constitución, pero que sea con mucho, que apoye a la gente más humilde o que apoye a la gente que es verdaderamente que quiera su patria, sin poder llegar a convulsiones, sin poder llegar a más allá que vemos en otros países. Esperamos que no pase en nuestro país. Así que dicho esto, mis amigos, muchas gracias. Un saludo especial de parte de Puno, Juliaca, de todas las provincias que están acá, más conocidos, y también de poder agradecer estar en este medio y poder compartir entre nosotros mucha información. Así que muchas gracias y nos despedimos hasta la siguiente, y esperamos compartir los flyers y poder estar siguiendo en este plan de poder aportar algo de conocimiento. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes en estos momentos más difíciles, y todo se puede. Hoy estaremos tal vez en casa cuidándonos, pero de esto vamos a salir. El peruano es fuerte, el peruano es luchador, el peruano es, como dice en su canción, es trabajador. Un verdadero peruano nunca será derrotado. Así que mis amigos, muy buenas noches. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Y doctor Borea, hasta pronto. Buenas noches. Chao Edgar, hasta pronto y saludos a todos. Que Dios los bendiga y decirles simplemente que tienen que seguirse formando, leyendo, para poder efectivamente ir cada vez escogiendo mejor y no tener los parlamentarios tan malos que ha tenido la región Puno. Dicen que,
el pueblo tiene el gobierno que se merece, pero el Perú merece mucho más que los gobiernos que efectivamente ha tenido. Y por lo mismo nosotros tenemos que darle ese sustento para que el próximo gobierno sea un gobierno de gente capaz y no de gente improvisada o de gente que porque tenía millones ponía un montón de plata y que sacaba rectores de universidad del puesto número 1 de la lista de su partido para ponerse él simplemente porque tenía mucho más plata que el otro y lo dejaba de lado. Eso ustedes tienen que analizarlo, especialmente en el caso de Puno, y ser muy conscientes que efectivamente hay que pensar en términos de ciudadanos, no en términos de individuos, sino en términos de ciudadanos, de qué es lo que le corresponde y lo que le hace bien al Perú y no qué cosa es lo que es solo bueno para mí. Ese es el mensaje que les puedo dejar. Quienes quieran escribirme, quienes quieran seguirme, me pueden seguir en mi Facebook, que es Alberto Borea. El Facebook mío es Alberto Borea. Ustedes ponen Alberto Borea en Facebook y va a salir, voy a salir yo con una camisa azul, y ahí está el Facebook mío y normalmente hacemos, digamos, desarrollo de pensamiento. O en Unidad Democrática de Centro, en la página en el Facebook de Unidad Democrática de Centro. Y quienes quieran escribirme, personalmente me escriben a albertoboreaodria@gmail.com. albertoboreaodria@gmail.com. Muchas gracias, amigos de Puno, y hasta cualquier momento. Que Dios los bendiga. Nos Hasta vemos, luego, doctor Edgar. Borea. Nos vemos, Chao, Edgar, con chao, David chao, Ramos. chao. Estamos Gracias, con buenas todos noches. y vamos a pedirle y vamos a pedir. Saludos desde Guacho, doctor Borea. Chao, Ok. Peter, gusto verte. Chao. La próxima Chao, Juan Carlos. ¿Tú de dónde eres, Juan Carlos? Doctor, precisamente, yo soy de Cusco, doctor, tuve el agrado de poder ver el flyer y me parecía una situación muy importante, incluso estaba tratando de reaccionar por el tema de que yo soy un joven, tengo 20 años, perdón, 19 años, voy por los 20 años, aún estoy dentro de la Facultad de Derecho, y creo que los temas que usted toca son muy generación, próximos nuevos votantes, queremos en cierta manera ayudar y colaborar en el país y ver un cambio, porque queremos dejar de creer en ese país que se deja llevar por temas económicos, por un chantaje o por tal situación que al final simplemente hace quedar mal a nuestra sociedad. Nosotros somos una nueva generación que queremos dar ese nuevo rostro al país probablemente del 2020 y algo, y sobre todo aportar con la profesión que podamos tener, ¿no? Y doctor, yo